Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente de la hora a la que estés viendo este video o esa transmisión en vivo. Hoy es sábado y estamos en nuestra celebración de jóvenes iniciando una nueva serie llamada Saldo Positivo, a cuentas con Dios. Para mí es un gusto poder tenerlos allí conectados. Yo quiero pedirles el favor de que me digan cuántas personas hay conectadas desde su dispositivo. Si de pronto hay 3, 4, 5 personas, 10 personas, entonces colocas X1, X2, X3, X10. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia podamos saber cuántas personas se conectan regularmente a nuestras celebraciones. Como les decía, hoy iniciamos una nueva serie y de todo corazón espero que sea de mucha bendición para ustedes. ¿Por qué esta serie? Bueno, les cuento. Hace unos días estuve con mi esposa en la casa de uno de nuestros discípulos. Él nos llamó, siendo parte del equipo principal de jóvenes, pues es una persona muy cercana a nosotros y nos llamó muy consternado. ¿Por qué? Porque su abuelo estaba falleciendo en su casa. Con mi esposa fuimos a acompañar a este joven y mientras iba de camino para la casa de este joven, pues pensaba, era inevitable pensar, ¿será que esta persona que va a partir con el Señor tuvo tiempo de ponerse a cuentas con Dios? Quizás muchos dirán que sí. Era un hombre bastante longevo, tenía 92 años de edad, pero aún así uno no sabe si el tiempo, las preocupaciones, el momento le dieron la oportunidad para confesarse, para hacer lo que normalmente nosotros muchas veces damos por sentado, y era ponerse a cuentas con Dios. Cuando llegué a la casa de esta familia, pues había un ambiente bastante triste, porque siendo una persona de 92 años e independientemente de lo que muchas personas puedan pensar, uno nunca quiere que se muera un familiar, uno nunca quiere que parta alguien y menos un ser amado. Pero me dio mucha alegría cuando nuestro amigo, nuestro discípulo nos empezó a contar pormenores de lo que había sucedido antes de que él empezara a agonizar. Y nos dijo que él había pedido perdón, nos dijo que él les había perdonado a todas las de su familia y tuvo una conversación muy amena con ellos antes de que llegase el suceso de la agonía. Él tuvo tiempo de ponerse a cuentas con Dios, pero la verdad es que no todos tenemos esa oportunidad. No todos tenemos la oportunidad de saber cuándo llegará el día y la hora. No todos podemos planear ese momento. Hay una verdad, y es que tú que estás allí y yo que estoy acá del otro lado de la cámara, vamos a partir de esta tierra. No sabemos cuándo. Muchos tratamos de no pensar, sobre todo que en esta, que es una celebración de jóvenes, pues los jóvenes normalmente no piensan en la muerte porque creen que es como una propiedad exclusiva de las personas de edad, pero la verdad es que los jóvenes también se mueren. Así que la pregunta para ti en este momento sería, ¿tú qué crees que vas a ir al cielo? ¿Tú crees que estás a cuentas con Dios? Hay un ministerio muy grande alrededor mundial llamado Living Waters, y estos viajan por el mundo evangelizando de una forma bastante particular. Lo hacen en la calle con las personas. Y la pregunta que ellos le hacen a la gente en la calle es, ¿tú crees que si te mueres hoy irás al cielo? Sorprendentemente el 99% de las personas le contesta que sí, que ellos creen que van a ir al cielo. Y la pregunta siguiente es, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Normalmente todos contestan lo mismo. Yo creo que voy a ir al cielo porque yo soy una buena persona. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que el estándar de Dios es un estándar demasiado alto. Es muy, muy alto. Y necesitamos saber que ninguno de nosotros, por mérito propio o sencillamente por ser buena persona, va a terminar en el cielo. Por eso te pregunto en este momento, ¿tú crees que por tus propios méritos o por tu propio esfuerzo vas a tener una vida eterna junto al Señor? De pronto creerás que porque tú eres un líder, un voluntario, sirves, tienes un grupo de crecimiento o una célula, no sé cómo le llamen en el país de donde me estás viendo, entonces tú ya mereces el cielo. ¿O
la contraparte. Tienes una vida tan llena de errores que tú crees que no mereces ni siquiera pensar en estar en el cielo con nuestro Señor. Pues bien, por favor acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer la Reina Valera contemporánea. Y dice de la siguiente manera: en ese momento un intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En ese momento el Señor muy sabiamente le cuenta una parábola que es muy famosa y que de hecho hace poco la hablamos en una serie llamada la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es una parábola donde tres personajes distintos tienen que reaccionar ante una misma situación. El uno era un fariseo, un religioso de alto nivel. El otro era un levita. Era también un religioso de alto nivel, pero que servía en el templo. Y el otro era un samaritano. Para nosotros, hoy en día, la palabra samaritano es una palabra que evoca buen sentimiento de una buena persona. De hecho, si nosotros hoy saliésemos a la calle y nos dijeran: este hotel o este hostal se llama El Buen Samaritano, para nosotros eso sería como: ¡ay, qué sitio tan bonito, qué sitio tan ameno, tan acogedor! Pero realmente para la época y para el contexto judío, la palabra samaritano o la cultura de los samaritanos eran personas totalmente repudiables. ¿Por qué? Porque los samaritanos son personas que venían del linaje del Señor, venían del linaje de Israel, pero habían decidido apartarse y juntarse con otras naciones y tener hijos con ellos. Naciones que adoraban a otros dioses, naciones que practicaban la brujería, el ocultismo, naciones que mataban literalmente a sus hijos en sacrificio a esos demonios. Por ende, un samaritano era de lo peor. De hecho, los samaritanos estaban en la misma categoría de las prostitutas. Es decir, ahora uno ve samaritano como una palabra muy linda, pero en el contexto del Señor, de la época del Señor, los samaritanos eran lo peorcito de lo peorcito. Ahora bien, esta parábola que el Señor les cuenta se llamaba El Buen Samaritano. Y dice que este hombre hizo lo que los otros dos se suponía que debían hacer, y era tener misericordia con aquel que estaba mal en un momento difícil de su vida. Ahora bien, a pesar de la mala motivación del fariseo, la primera pregunta que le planteó es la pregunta más importante que una persona puede hacer en su vida. Y la pregunta es: ¿qué haré o qué debo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta del Señor fue una respuesta absolutamente sarcástica. ¿Por qué? Porque sencillamente le dice a este hombre: ¿qué lees? ¿Qué lees en la ley? El Señor le estaba hablando acerca de una oración que ellos leían como religiosos fariseos todos los días de su vida, una oración que está en el libro de Deuteronomio, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego este hombre complementó esta oración con otra oración que ellos también practican normalmente, que es una frase o una oración que está en el libro de Levítico, donde dice que hay que amar a su prójimo como a sí mismo. El problema es que para el Antiguo Testamento, de lo que el Señor estaba hablando es que el prójimo es una persona a la que yo tengo que amar. Es decir, la misma Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Así que la palabra prójimo o el prójimo está sujeto a lo que yo piense. Es decir, yo puedo amar al que yo escoja y con ese portarme bien. Con la parábola del buen samaritano, lo que el Señor estaba haciendo era muy sencillo, era tumbando todo paradigma y diciéndole con quién era que había que portarse bien, y no era precisamente con aquellos que yo amo, sino puntualmente con aquellos que yo odio y desprecio, como en el caso de los fariseos, a los samaritanos. Es decir,
El Señor nos está diciendo con esta parábola y les estaba diciendo a los religiosos de su época que el prójimo no necesariamente era una persona que yo tenía que amar, sino que el prójimo es todo aquel que esté necesitado, independientemente si cree lo que yo creo, si hace lo que yo hago y si está al mismo nivel que yo. Dios puso a dos tipos de personas. Una, la que se supone que tiene que hacer el bien porque es un gran religioso y un hombre se supone que de fe. Y por otro lado, a un tremendo pecador, a una persona que por cultura adora a otros dioses, practica brujería, es lo peorcito. Entonces la pregunta es, ¿en cuál extremo se supone que debía estar los que le estaban preguntando a esto? Al Señor. Y no solo eso, ¿en cuál extremo estás tú? La lección del buen samaritano no es una lección para ayudar a los necesitados. Sería demasiado simplista decir que de esto trata la parábola del buen samaritano. ¿Por qué? Porque el Señor le contó esta ilustración a los religiosos de su época para decirle que las buenas obras y que los méritos nunca son suficientes para ganarnos el favor de Dios. Quiero ilustrar esto de una manera muy puntual. Supongamos que el estándar para subir al cielo, para estar la eternidad con nuestro Dios, es tener una hoja en blanco, totalmente en blanco. Es decir, ni una sola mancha. Ese es el estándar para poder estar con el Señor. Pero supongamos que tú tienes una hoja en blanco, pero con un punto negro. Es un pequeño punto. No es tan grave, pero es un punto al fin y al cabo. Este pequeño punto representa a las personas, o esta hoja con este pequeño punto representa a las personas que dicen ser buenas personas, como los de la encuesta de Living Waters, que creen que por ser buenas personas entonces merecen el cielo. Pero recuerden, el estándar es una hoja totalmente en blanco. O quizás por el contrario, tú eres una persona que ha cometido muchísimos errores en su pasado. De hecho, ya ni se acuerda de cuántos errores ni de cuántas veces la ha embarrado, como diríamos acá en Colombia, delante de Dios y hasta delante de los hombres. Entonces están los que tienen un pequeño punto negro, o están como tú o como yo, porque yo me considero una persona que ha cometido muchísimos errores en la vida que ya ni los puedo contar, que tenemos la hoja totalmente manchada. Ahora bien, yo puedo confiar que voy a llegar al cielo por mis propios méritos o puedo confiar en aquello que Jesús hizo en la cruz para darnos salvación. Cuando yo creo en lo que Jesús hizo en la cruz para darme salvación, que fue morir en mi lugar, el precio que yo tenía que pagar, que era un precio de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ese precio Él lo pagó en la cruz. Y todo aquel que se acoja a ese sacrificio, a ese precio, independientemente si tiene su hoja con un puntico negro o totalmente manchada como yo, van a alcanzar la vida eterna en Jesús. Por eso, si hoy tú tienes una vida manchada como la de los samaritanos en su época o como la mía quizás en esta época, tú tendrás vida eterna si aceptas a Jesús como Señor y salvación. Entonces, y solo entonces, esas buenas acciones que nosotros hacemos en nuestro diario vivir no son un acto para alcanzar algo, sino solamente son un acto de gratitud. Lo hacemos porque estamos agradecidos. Yo soy pastor, yo le sirvo al Señor, pero no le sirvo al Señor para alcanzar algo. Yo le sirvo al Señor porque estoy totalmente agradecido por la forma en la que Él cambió mi vida. Mi pregunta para ti en este momento sería, ¿y tú en qué estás confiado? ¿Estás confiado en tus buenas obras? ¿Estás confiado o confiado porque tú sirves en una iglesia o porque tú tienes un grupo de crecimiento o una célula? ¿O estás confiado o confiada porque Jesús murió en la cruz y tú crees en ese sacrificio que fue pagado por el precio de tu pecado? Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en este momento? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Tu vida puede estar manchada por innumerables errores del pasado, pero si aceptas a Jesús en tu corazón, Él los borrará para siempre.
¿Qué tal si lo colocas ahí en la caja de comentarios en este momento? ¿Qué quiero que aprendamos? Esta frase que es la que quiero que hoy nos llevemos para nuestra casa, y no solamente eso, sino que la guardemos en nuestro corazón. Nuestra vida puede estar manchada por muchos errores del pasado. Tú puedes tener muchísimos errores en el pasado. Pero si tú te acoges, te apegas al sacrificio de Jesús en la cruz, entonces todos esos errores del pasado serán borrados. Y lo que hagas de ahorita en adelante como algo bueno, como servicio, son solamente actos de gratitud que tú tienes con aquel que pagó el precio por ti en la cruz. Porque para Dios, todos estamos en la misma categoría, independientemente si tienes un punto negro o tienes tu hoja tan manchada como la mía. Independientemente de eso, todos estamos en la misma categoría, y es la categoría de pecadores. Esto no hay nada que tú puedas hacer ni que yo pueda hacer para cambiarlo. Pero Dios nos da un regalo inmerecido porque nos ama y quiere compartir ese regalo inmerecido contigo hoy. Ese regalo que accedemos simplemente por creer en lo que Jesús hizo en la cruz. No hay otra forma. Ahora bien, tú tienes una vida tan manchada que piensas que tú no mereces el favor de Dios. O quizás también estás por el otro lado. En algún momento has creído que vas a ser salvo por tu propia justicia, por lo que haces. Pues déjame decirte que ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aceptar que todos hemos fallado. Todos nos hemos equivocado, independientemente si es en una pequeña cosa o en una gran mancha para nuestra vida. Para Dios, ni el de la pequeña cosa ni el de la gran mancha cumple el estándar que Él exige para poder estar eternamente con Él, y es una hoja totalmente en blanco. Nunca vamos a lograr ese estándar a no ser que creamos y nos conectemos con nuestro Señor Jesucristo. Digamos: Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, yo creo que estoy a cuentas con Dios, yo creo que tengo un saldo positivo porque creo en el sacrificio de Jesús, porque creo que Él pagó el precio que tenía que pagar, que fue la muerte por mi pecado, y a raíz de esa fe yo puedo tener una vida eterna junto a mi Señor. Ahora bien, si llega hoy el día en el que tenemos que partir con Dios, porque recuerden lo que dije al inicio, la muerte no es propiedad exclusiva de la gente de edad. Si llega a venir ese día hoy, entonces mi consejo para ti es el siguiente. Y por esto es lo que quiero que hagamos. Esta es la tarea para esta serie, o para este primer mensaje de esta serie de hoy. Y la tarea es la siguiente: ponte a cuentas con Dios hoy mismo. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Cómo? Aceptando su promesa de vida eterna en Jesús. Es lo único que tienes que hacer. No hay nada que ni tú ni yo hagamos que haga que Dios nos ame más o que Dios nos ame menos. Él ya pagó el precio, Él ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros tengamos una vida eterna junto a Él. De ahí para allá todo es ganancia. Todo lo que nosotros hacemos para Él, los que servimos, quizás tú estás allí viendo este mensaje, lo haces porque lo estás viendo en diferido, lo estás viendo en vivo, y estás pensando: no, pero es que yo le sirvo al Señor, pero es que yo hago esto, pero es que yo predico. Quizás me estás viendo y eres pastor, profeta, evangelista, qué sé yo. Pero tú no eres eso para ganarte el favor de Dios. Tú eres eso porque Dios te llamó primero, y segundo, porque estás agradecido con ese llamamiento que Él te hizo, en el cómo Él transformó tu vida y en el cómo transformó y quiere transformar a través de ti a otras personas. Por eso servimos a Dios. Así que quizás tú estás allí conectado hoy por primera vez, y si hoy es la primera vez que te conectas a estas transmisiones en vivo o ves este video que está subido en alguna plataforma, te pido por favor que envíanos un mensaje. Comunícate con los anfitriones. Si estás a través de nuestra aplicación o de nuestra página web, conéctate y háblale a los anfitriones y diles: mira, yo me conecto hoy por primera vez y yo quiero crecer en mi relación con Jesús, yo quiero seguir avanzando. Ellos te informarán qué debes hacer, cuál es la información que necesitas tener, porque
lo importante es que aceptemos el sacrificio, pero que también demos el paso siguiente, que es crecer en nuestra relación con Jesús. Ahora bien, hoy es la primera celebración del segundo mes del año, pero normalmente nosotros en esta primera celebración, no sé cuándo estás viendo el video, pero hoy es sábado. Y este primer sábado como ministerio de jóvenes lo que nosotros hacemos es que durante todo el mes de enero estuvimos hablando acerca de primicias. Al final de cada celebración recordábamos y recordamos, pero hoy es la oportunidad de levantar esas primicias. En lo personal yo estoy muy agradecido con Dios porque las primicias para mí ya se volvieron un estilo de vida. Es un principio básico con el cual yo busco honrar a Dios y mostrarle a Dios que yo confío totalmente en lo que Él va a hacer el resto del año. Yo confío totalmente en que Él va a traer provisión, en que Él va a guardar mi vida, y no la vida física, sino la vida eterna. Y que Él va a bendecirme y me va a hacer de bendición porque esa es su promesa. Así que si tú allí donde estás quieres ya hoy levantar tu primicia y la has venido preparando durante todo este tiempo, yo te pido que por favor te comuniques con los anfitriones que están allí y ellos te pueden guiar para que tú sepas cómo puedes honrar a Dios con tus primicias. Gracias por estar todavía aquí conectado y sin duda alguna hoy iniciamos una serie poderosa. Espero que mañana domingo, si es que ves este video en vivo, si estás viendo esta transmisión en vivo, mañana también vamos a tener 5 celebraciones hermosísimas. También estamos iniciando serie para la iglesia en general. Entonces mañana puedes estar conectado a las 7, a las 9, a las 11 de la mañana o a las 5 y a las 7 de la tarde de la noche, hora Colombia. Si de pronto quieres vincularte con tu primicia, con tu diezmo y necesitas hacerlo de forma física y personal, no dudes en escribirle a uno de nuestros anfitriones o mandarnos un mensaje y te vamos a guiar para que tú puedas honrar a Dios con lo que tú tienes. No siendo más, quiero dar las gracias por estar aquí conectados. Por favor, no se pierdan esta serie, no se pierdan ni la movida de un catre, como diríamos en mi casa. Así que es una oportunidad para nosotros continuar creciendo en nuestra relación con Jesús. Siempre la bendición de Dios va en aumento y este mes de febrero no va a ser la excepción. Gracias a todos ustedes por estar allí conectados. Nosotros somos Reyes y Sacerdotes, una iglesia para ti. Bendiciones.